ve todo bien la pantalla? ¿Sí? Sí, todo bien. Genial, gracias. Bueno, en cualquier momento ustedes tienen la posibilidad de interrumpirnos, de abran el micrófono nomás, dicen, profe, y nos interrumpen, la pregunta que sea, no hay preguntas tontas, todo es pertinente dentro de la clase. Esta clase es para ustedes son los que están aprendiendo, ustedes son los que están formando, por lo tanto, ustedes son los que tienen que estar ahí atentos si es que tienen alguna duda, consulta, si quieren que volvamos a repetir algún tema o algún comentario que quieran hacer al respecto, tienen la palabra totalmente abierta. Así que con confianza nomás para que podamos hacer esta clase entre todos y no simplemente que nosotros nos dediquemos a hablar. ¿Ya? Así que y también pueden consultar por el chat, a través del chat, los que no quieran hablar, digamos, pueden consultar a través del chat, nosotros lo estamos viendo. ¿Está grabando? Ya. Perfecto. Está grabando. Ya damos inicio entonces, bienvenidos a todos, Mari Compuché. Hoy día sección número 1, clase número 2, desafío de innovación, ingeniería y ciencias. Y hoy día tenemos 3 temáticas importantes que vamos a conversar. Primero la ODS, sobre ética y actividad 1. ¿Alguien sabe qué es una ODS? Así rápidamente. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de la ODS? Es algo súper importante. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿Alguien tiene idea qué significa una ODS? No, nunca la había oído antes. Tiene que ver el desarrollo sustentable. Qué bueno, porque si no, no hubiésemos tenido que ir para la casa. Millaray ahí escribió objetivo de desarrollo. Exacto. Ahí vamos entonces a ver lo que es la ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles. ¿Ya? Entonces, palabra clave que se tienen que aprender, que vamos a trabajar todo este semestre con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en algunos lados también son cuestionables los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero es una buena base, un buen sustento para poder trabajar sobre estos temas que son tan importantes en esta era, esta época. Entonces, el desafío de la humanidad, modelos de vida sostenibles y prósperos. Tenemos súper claro, ¿cierto?, lo que está sucediendo en el mundo, el caos en el orden y orden en el caos, y distintas situaciones a nivel económico, político, social y medioambiental, ¿cierto? Están ocurriendo varias crisis, varias situaciones en que ya se está dando cuenta que hay que cambiar de paradigma, hay que hacer las cosas de otra manera, y qué mejor que ustedes como estudiantes de primer año de ingeniería, futuros profesionales, adultos de nuestra nación, de nuestro país, van a poder aportar desde otra mirada y aportando quizás a través de este conocimiento de las ODS. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, esta frase es clave y ojalá que la anoten, la tengan presente y que la mediten, inclusive que la empiecen a pensar y qué significa satisfacer las necesidades actuales de nosotros como población, ¿cierto? Pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y eso es lo que no han hecho las culturas, o sea, las sociedades anteriores, ¿cierto? Que nos dejaron un país lleno de, o sea, una humanidad, ¿cierto? Un planeta con tantas situaciones, con tantas crisis. Entonces, ese revertimiento tenemos que hacerlo, cambiar el pensamiento y empezar a pensar en las generaciones futuras, qué es lo que queremos, qué es lo que proyectamos, qué es lo que queremos proponer hacia un futuro y no seguir haciendo lo que existe. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de 3 focos esenciales. Ya hay algunos que le agregan un cuarto, que es el político, ya, pero dentro de lo social y económico siempre está y en todo está la política, entonces está dentro de estos 3 ámbitos. Y los ámbitos principales, ¿cierto?, que se mencionan dentro del desarrollo sostenible es lo social, lo económico y lo medioambiental, ¿ya? Entonces, medioambiental y económico se hace algo viable. Entre lo social y medioambiental, la conservación y protección, y social y económico, la equidad, ¿cierto? Entonces, para obtener un desarrollo sostenible, que nos podamos sostener, ¿cierto?, en el tiempo y poder mantener esta sostenibilidad a las generaciones futuras, tenemos que mantener de forma íntegra estos 3 aspectos. Y claro, ¿qué es lo que ha sucedido? Que los intereses de la economía han apuntado a incrementar las utilidades y no realmente hacer un desarrollo sostenible entre todos.
Bueno, algunos datos de la ODS viene desde la ONU, entonces también por ahí hay algunas cosas que tan fiable es la ONU en sí como organización, pero esto nace en el 2015 y se aprueba la agenda del 2030 sobre el desarrollo sostenible, y de ahí muchos países que se han adherido a esta condición, ¿cierto?, han estado trabajando para poder desarrollar distintos proyectos y enfocarnos, ¿cierto?, hacia un 2030 en que se haya un desarrollo más sostenible. Bien. La agenda, estos objetivos son 17 principales y que se dividen en distintos aspectos que los vamos a ir revisando ahora. Algunas características que incluyen desde la alimentación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades, ¿ya? Aquí hay un texto que se llama Los Objetivos del Buen Vivir, y que ahí habla que los Objetivos de Desarrollo Sostenible aún le falta en la base un cambio estructural de sus pensamientos, de su desarrollo, porque por ejemplo no habla sobre espiritualidad o no habla sobre el tema indígena, y así varios temas, el tema de géneros también, entonces como que aún se mantiene dentro de ciertos límites y que no se expande a otras realidades que deberían incluirse dentro de estos objetivos. Sí, perdón, a propósito de eso, quería hacer un alcance respecto a ese último punto muy importante que tú tocaste, que efectivamente, como ustedes van a ver, los objetivos de desarrollo sostenible, digamos, uno de repente los puede asociar mucho con, claro, con educación de calidad, salud, agua, qué sé yo, saneamiento, etcétera, etcétera, pero yo creo que a lo que se refiere Cristian, digamos, es que los objetivos de desarrollo sostenible en realidad apuntan el eje, digamos, el objetivo final de esta política es el ser humano, el hombre, ¿ya? Y en ese sentido, por favor, cuando ustedes piensen en estos objetivos de desarrollo sostenible, no dejen nunca de tener en el eje, digamos, de este objetivo al ser humano. Recuerden que finalmente la gente, el ser humano, no solamente necesita agua o comida o techo, ¿ah? Hay muchas personas, como dijo acá, mencionaba los pueblos indígenas, hay mucha gente que a veces no está tan preocupada por eso, está más preocupada del reconocimiento, está más preocupada de la dignidad, digamos, de la vida, está más preocupada con ser tomados en cuenta, digamos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, y seguramente es bueno de que estos objetivos se vayan extendiendo, digamos, hacia esas situaciones también, ¿ya? Grupos que son ignorados, que son discriminados, etcétera, etcétera, es parte también de objetivos de desarrollo sostenible. Ya, dale nomás. Entonces, lo importante es entender que esto es una guía desarrollada por la ONU, que la ocupan muchos países, Chile está incluido en ello, pero no es lo único y no es solamente esa es la forma de hacer las cosas, sino que también se expande a otras realidades, pero tomar el objetivo de desarrollo sostenible es una buena base para desarrollar este semestre, este proyecto, y también para ver toda la información y todos los estudios que se han hecho al respecto, así que no es menor tampoco lo que se ha desarrollado. Y dentro de eso, entonces podemos mencionar 5 ejes que se basan los objetivos de desarrollo sostenible. Como primer eje, ¿cierto? Hablamos de las personas, el fin de la pobreza y el hambre, garantizar un ambiente sano, digno y con equidad. Segundo aspecto importante dentro del objetivo de desarrollo sostenible, eje 2, proteger al planeta y la degradación para generaciones actuales y futuras, ¿cierto? Lo que hablábamos de mantener los recursos hacia satisfacer las necesidades, manteniendo los recursos para una siguiente generación. Aspecto 3, la prosperidad, asegurar que todos y todas puedan disfrutar de una vida próspera y que se pueda lograr el progreso económico, social y tecnológico en armonía con la naturaleza, ¿ya? Punto 4, la paz, fomentar sociedades pacíficas, justas e incluyentes, libres de miedo y violencia. 5, asociaciones, movilizar lo necesario para fortalecer una alianza global para el desarrollo centrado en las necesidades de los más vulnerables con la participación de todas y todos. Entonces, claro, nosotros vemos hoy en día esto y se nos ve súper utópico con todas las situaciones que están ocurriendo a nivel global. Pero por eso es importante nosotros ir proponiendo y desarrollando nuevas cosas y orientándonos, ¿cierto?, hacia este buen vivir, hacia este desarrollo sostenible como entre todos. Vamos a ver un videito ahora
que dura 6 minutos, así que lo voy a compartir por acá. Espero que funcione todo bien. Siempre da miedo compartir estas cosas, que se escucha cortado, que pasa esto, que pasa lo otro, pero esperemos que funcione todo bien. Voy a compartir con sonido por aquí. Pantalla 1. Vamos a desconectar esto. Y vamos a poner acá los objetivos de desarrollo sostenible. Por acá. Me indican, entonces voy a hacer una prueba para ver si se está escuchando todo bien y después ya le damos con los 6 minutitos para que podamos ver todo este video. Vamos viendo por aquí. Bonito, ¿verdad? ¿Se escucha? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Bien, ya, ok. Sí, se escucha ¿Se bien. escucha? ¿Se escucha? Ya funciona. ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Entonces aquí va con el video, pantalla completa y... Bueno, Parece que esto no... ahí va. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima.
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Ya, volvemos por acá. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Qué le pareció? ¿Algún recuerdo? ¿Alguna situación? ¿Alguna experiencia? ¿Algo? ¿No? ¿Todo bien? O sea, aunque sea hurra, sí, algo. Creo que le faltó un poco al hecho de, por ejemplo, normar puntos y solamente definir con el nombre del punto. Por ejemplo, no sé, educación de calidad, lograr una educación de calidad. Como muy poco... De acuerdo. Claro, que vendría como la pregunta, ¿qué significa educación de calidad? Pues? Cuestionarnos qué significa también crecimiento económico, hacia dónde queremos crecer, hacia dónde queremos desarrollarnos. Eso también es un tema. Exacto, como que nombra los puntos, pero no define mucho que puede abarcar. Lo que pasa es que desde luego esto está definido en una memoria de las Naciones Unidas, digamos, donde se declaran estos objetivos, y hay un desarrollo capítulo por capítulo, donde justamente, como dice Cristian, ahí se explica incluso, digamos, que claro, qué es lo que se entiende por educación de calidad, o cuál sería la meta, digamos, que le permitiría decir a uno de que se está obteniendo o se está avanzando hacia la educación de calidad. Entonces, en esos documentos de las Naciones Unidas, que los vamos a dejar en todo caso acá linkeados, allá abajo hay uno, hay documentos bibliográficos que uno puede ir a consultar, donde está el detalle de cada uno de estos puntos, de estos objetivos. Esto de acá, digamos, es una reseña así muy general. Estoy de acuerdo que esto hay que desarrollarlo. Y eso vamos a hacerlo. ¿Por qué ponen fecha límite 2030? Bueno, yo entiendo que los proyectos, uno habla de proyectos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, para ir midiendo si realmente hay avance o no hay avance. Entonces, no sé exactamente por qué 2030 se propusieron 15 años, desde el 2015 al 2030, ¿cierto? Un desarrollo para alcanzar estos objetivos o ver qué tanto se avanzan en estos objetivos. Y para, justamente como mencionan ahí, para poner presión, para pegarse un deadline, un límite, ¿cierto? Definir una fecha y poder ver si es que realmente se está haciendo cambio, sino que hay que hacer también otra nueva modificación y proponerse un nuevo objetivo. Otra pregunta por aquí. Han pasado 5 años desde eso y ¿qué avances hemos logrado? Esa es la pregunta, pues, y eso es la crítica, el cuestionamiento que tenemos que hacer. ¿Realmente se ha avanzado? ¿No se ha avanzado? Empezar a investigar, buscar, y sí vamos a encontrar que sí se ha avanzado, o sea, se han hecho grandes proyectos, grandes cosas,
pero aún falta mucho más compromiso, muchas más personas que estemos decididos a querer hacer los cambios, y por eso depende mucho de ustedes, porque siempre le vamos a estar echando la culpa al gobierno, a las instituciones que no hacen esto, que no hacen lo otro, pero uno está consumiendo como loco, está derrochando agua, está en nuestro propio hábito. Por eso es importante, como mencionaba la clase pasada, ser crítico tanto de la sociedad como de uno mismo también. ¿En qué estoy, ahora que conocemos estos 17 objetivos, yo personalmente estoy aportando en algo a estos objetivos? ¿Qué podría aportar yo desde la ingeniería, como ingeniero, como estudiante, etcétera, etcétera, etcétera? Y bueno, eso es lo que nos convoca este semestre para saber qué es lo que queremos. También es muy importante también tener claro que todo esto es un proyecto, digamos, y como todo tipo de proyecto, los proyectos se basan fundamentalmente en una meta, en un objetivo que hay que conseguir en un cierto plazo y con un cierto estándar de calidad. Todos los proyectos y el otro, y un costo, digamos, que en este caso no creo que venga al caso, si bien también aquí hay dineros involucrados, pero todo proyecto tiene que enfrentarse como una meta, un plazo y un estándar de calidad. Si no, no hay proyecto. Entonces, esto está así planteado como un proyecto. Ahora, si el plazo es corto, que la meta es muy larga, esos son temas que se discuten al principio y que probablemente después se corrigen. Ya, eso. Igual como acotación. ¡Ay! Dale, vale. Ya. Complicado hablar aquí por Zoom. Igual como acotación, dentro de la universidad hay un montón de proyectos sociales de los que pueden participar, en donde pueden contribuir dentro de muchos de estos ODS, de manera personal obviamente, y tienen esa facilidad de poder encontrar distintos proyectos con los que ustedes se sientan como motivados. En particular, yo el año pasado trabajé en un proyecto súper bonito, que era entregar educación de calidad a niñas con recursos más o menos acotados, y trabajé en la Fundación Niñas Pro, que lo que busca es enseñar como programación a niñas, y llegan y les pasan kits y cosas a donde sea que estén, y ahí uno tiene que estar comunicándose con ellas, hacerle seguimiento y enseñarles a usar Arduino y enseñarles a programar. Son niñas escolares. Entonces, así como ese proyecto donde me metí, hay muchos otros, hay muchos fondos. Entonces, si de verdad les interesa participar y contribuir, no tienen que esperar a tener un título o mucho tiempo, pueden empezar incluso desde ahora con los conocimientos que traen del colegio y los que van a empezar a adquirir ahora en la universidad. Antonia dice que estuvo en Niñas Pro también. No, mira, qué bonito. Buena cosa. Felicitaciones. Ya, pues continuamos entonces. Mencionamos que son 17 los objetivos de desarrollo sostenible, y de acuerdo a la experiencia que hemos tenido desde el semestre pasado, ¿cierto? Que ya hemos trabajado con la generación anterior con los objetivos de desarrollo sostenible, nos hemos enfocado este semestre a trabajar en estos 6 principalmente. Ya, pues, hay que pensar que este curso se plantea porque proyectos pueden haber de millones de cosas. Podemos proyectar y podemos innovar en una variada cosa, desde la casa, desde situaciones de sistema organizacional. Podemos proyectar e innovar un montón de cosas, pero nosotros nos vamos a centrar en este caso, en este semestre específico, en este curso, en objetos y servicios, ¿ya? Para el desarrollo de una innovación, ¿ya? Y entonces, bajo esa lógica de objetos, materiales, físicos y servicios, productos y servicios, se llama generalmente dentro del área de diseño y de ingeniería en todo, ¿cierto? Y entonces vamos a tratar de involucrarnos en estos 6, en alguno de estos 6, o inclusive mezclados, objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, los 6 ODS que nos vamos a enfocar está el número 3, que es salud y bienestar. Número 6, agua limpia y saneamiento. El tema del agua, ¿cierto? Que se hace cada vez más importante, cada vez más necesario. El tema 7, energía asequible y no contaminante. Hoy en día también hemos visto con el tema de la pandemia, ¿cierto? Situaciones de escolares, de gente que vive en situaciones muy extremas y que no le alcanza la energía y las conexiones también. Número 9, industria, innovación e infraestructura. Todo lo que nos rodea, ¿cierto? Es
infraestructura, vivimos dentro de infraestructuras, nuestro cotidiano en todo, el computador, el asiento, el computador es parte de la infraestructura en que estamos. Ciudades y comunidades sostenibles, ¿cierto? Empezar a pensar en comunidad, no solamente quizás de un pensamiento individualista, sino que ya empezar en comunidad, en tu barrio, en la junta de vecinos, qué está sucediendo dentro de nuestro contexto. Y producción y consumo responsable, ¿cierto? Hoy en día hemos visto un montón de basura que se vende por internet, por todos lados. Entonces, bueno, vamos a seguir diseñando, vamos a seguir innovando. Y basura, o sea, que lo ocupamos unos minutos y después lo botamos y queda ahí con 500 años de reciclaje, o sea, de desintegración. Así que hay que tomar conciencia. Hoy vamos a trabajar en estos 6 núcleos entonces de ODS. ¿Alguna pregunta, consulta hasta el momento? ¿Todo bien? Genial. ¿Por qué elegimos estos 6? ¿O la eligieron? Principalmente de la experiencia que tuvimos el semestre pasado, de los proyectos que se fueron generando, porque hay algunos ODS que nos dan para involucrarnos en el tema de materialización de una innovación que sea producto o servicio, que entre dentro de esos ámbitos. Básicamente por eso de la experiencia de los estudiantes que tomaron el año pasado y que fueron decidiéndose por esto principalmente. Pero sí, lo otro importante también de que nosotros tenemos que tener una aproximación a estos temas desde el punto de vista de la ingeniería. Desde el punto de la ingeniería, digamos, no tenemos nosotros mucha relación directa con algunos temas, como puede ser la justicia, la paz mundial, digamos, si bien desde luego podemos hacer aportes. Entonces, también necesitamos buscar algunos temas que sean afines a la ingeniería, desde la ingeniería nosotros podemos hacer un aporte más directo, que son estos 6 que nosotros acá definimos. ¿Queda claro? No sé quién estaba preguntando. Sí, quedó claro, gracias. Gracias, Manuel. Así vayan preguntando nomás, interrumpiendo, no pasa nada. ¿Por qué los ODS? Algunas características. Los ODS nos darán el contexto para definir el desafío de este semestre, ¿cierto? Porque, claro, uno puede empezar a innovar, a investigar un montón de situaciones. Ya hemos hablado de que la crisis está en todo ámbito, pero claro, hay situaciones que desde la ingeniería no podemos abarcarnos o básicamente el desarrollo de alguna innovación que sea material, física. Son objetivos que abarcan todos los aspectos del desarrollo sostenible, nos permiten enmarcar los desafíos que enfrentamos día a día, son un esfuerzo global, todas las ideas son necesarias, es un esfuerzo real, está pasando y estamos atrasados. Entonces, no sé, yo he buscado por Facebook grupos de ODS, hay un montón también de grupos de gente que está activa, que está desarrollando cosas en relación al tema de los ODS. Entonces, sentirse como trabajar en este aspecto también es sentirse parte de una red, ¿cierto? Que están trabajando, que se están moviendo y que uno podría aportar desde este lado con nuevas innovaciones, con nuevas observaciones, nuevos proyectos, que es justamente uno de los objetivos que nosotros tenemos como cuerpo docente, junto con ustedes. Entonces, recordar que un ciclo de innovación, el desarrollo, desafío y antecedentes del tema, ¿cierto? Saber dónde nos estamos enfocando. Ya nosotros seleccionamos una ODS, partimos con una ODS y quizás la ODS se cambia, se junta con otra. También no es solamente limitable a una sola, sino que también se empiezan a mezclar con otros temas. Después de que se tiene un montón de antecedentes, uno empieza una observación, pues empieza a observar, a entender cuál es el hallazgo, cuál es la característica, cuál es la necesidad puntual que ocurre en este contexto y que no ocurre en otra situación. Yo pongo siempre un caso de que, no sé, acá en Chile nosotros comemos en mesas, pero en India se come en el suelo. ¿Y está bien o está mal? No hay bueno ni malo, no está bien ni está mal, simplemente son culturas que se hacen distintas. Entonces, podemos hablar de que existen un montón de formas de alimentarnos, pero cada contexto tiene sus características diferentes y eso, a partir de la observación, del análisis, de buscar, de encontrar ahí un hallazgo clave que nos permita entonces desarrollar esta innovación. Se define el problema, ¿cierto? Hemos hablado la semana pasada también de que definir el problema es clave, tener la palabra, la síntesis precisa de cuál es realmente el problema a partir de la observación y no lo que nosotros pensamos desde nuestros prejuicios.
Luego de la definición del problema viene la conceptualización e ideación, ¿cierto? Lluvia de ideas, buscar por aquí y por allá, la creatividad, empezar a unir cosas que antes no se unían, y empezar a dar cuenta que, porque piensen que la innovación también no sale de la nada, o sea, ya hay un montón de historia de la humanidad, de la ciencia y tecnología que ha avanzado, que se han hecho grandes logros, grandes avances, y claro, no podemos empezar a inventar de nuevo la rueda, ¿cierto? Pero si no investigamos, si no buscamos referentes, si no buscamos el estado de la técnica, el estado del arte, que después vamos a conversar de eso, vamos a estar repitiendo lo mismo que ya se ha hecho. Entonces es importante conocer, tener bien los antecedentes para poder crear nuevas cosas distintas. Y luego ya de que tenemos toda esa información, vamos materializando a través de saber cuánto el tema económico, el mercado, cómo funciona el mercado, cuánto va a costar, a qué a nivel socioeconómico queremos llegar, cuánto a nivel de gente, el tema ambiental, cuál va a ser el ciclo de vida de este objeto que vamos a estar desarrollando, esta innovación, el tema político, social, cultural. Hay un montón de factores, ¿cierto?, que hacen importante, y por eso el tema de los prototipos, desarrollar un montón de pruebas para poder llegar a implementar este proyecto al mercado y que realmente sea algo útil y no una basura más que se ha mandado al mercado. Informe de avance de la ODS, estadísticas mundiales, ¿cierto? Un montón de información, como mencionaba aquí. Bueno, hay otro link que ahí también se les va a ir dando, porque desde ahora ya tenemos que empezar a meternos, a familiarizarnos con la ODS, entender qué significa, qué es lo que se ha hecho, qué se ha investigado, qué se ha desarrollado, cuántos proyectos se han hecho en relación a la ODS. Es todo un mundo que, como hemos visto, no conocen, y que hay que empezar a conocer, hay que empezar a familiarizarse. La innovación no sale de la nada, sino que es a partir de una buena datos de información y antecedentes. Aquí tenemos entonces algunos datos, alguna información que Vale aquí nos va a ir compartiendo, nos va a ir mencionando las características principales, ¿cierto?, de estas 6 ODS que vamos a empezar a trabajar. Dale, Vale, si quieres compartir. Bueno, tienen la información que aparece ahí en pantalla y como datos, no sé si freak, pero más bien como estadísticos. Yo en verdad trabajo con harta estadística en la U, así que los datos son súper importantes. Y les cuento que el 40% de la población social, de la población carece de protección social, y al menos 400 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud básicos. Más de 1,6 mil millones de personas viven en ambientes frágiles, donde las crisis prolongadas combinadas con servicios sanitarios precarios presentan un desafío significativo para la salud global. Hacia fines del 2017, 21,7 millones de personas que viven con VIH recibieron terapia antirretroviral. Sin embargo, más de 15 millones todavía siguen esperando tratamiento. Entonces ahí podemos ver como ciertos avances, pero todavía los desafíos que quedan por avanzar. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, resultando en consecuencias tanto en el corto como largo plazo para la salud física, mental, sexual y reproductiva. Eso, además de la información que aparece dentro de la pantalla, es súper destacable dentro de este tema de la salud y bienestar. Alguna de las cosas importantes, y que ahí vale súper ahí bien con el tema de los datos duros, ¿cierto? Y que los ingenieros saben manejar súper bien, y que al final ahí van desarrollando estrategias, planificación a través de estos datos. Entonces, claro, estos datos nos permiten darnos cuenta de que existen realidades más allá de lo que nosotros tenemos en nuestro círculo, ¿cierto? Que de cierta manera uno vive en una burbuja, que uno se va relacionando con distintos tipos de personas, pero que más o menos se mantienen dentro de nuestra vida, de nuestro contexto. Pero claro, al empezar a darnos cuenta de los datos, la información que se van entregando acá, te vas dando cuenta que existen muchas realidades, ¿cierto?, que uno no está al tanto y que es necesario empezar a trabajarlas. Tema del agua, ¿vale? Aquí, uno de los datos interesantes que encontré fue que el 80% de las aguas residuales se vierten en vías fluviales sin un tratamiento adecuado. O sea, hay 80% de ríos Vale, que contaminados. Antonia Landaeta tenía una pregunta, no sé si escuchaste. Sí,
además de los datos a nivel mundial, ¿existen algunos datos como locales, es decir, de Chile? ¿Sabes qué? Sí, ¿Que estén justamente disponibles? sí, justamente más adelante vamos a hablar de que en Chile también hay una agenda al respecto, así que ahí también hay harta información al respecto, pero desactualizada de lo que antes y después del COVID. Sí, hay una harta diferencia de las situaciones que se van dando y que están. Pero sí, Ok, gracias. existe una agenda en Chile en particular. Igual darles Dale, como dato que en muchas de las empresas en las que van a trabajar en el futuro, no solamente tienen como sedes dentro de Chile, entonces en particular en 2 empresas con las que trabajé tenían nexos con Japón, con Europa, en particular con España. Entonces muchos de los proyectos que quizás desarrollen en el futuro no solamente van a estar pensados para ambientes donde ustedes conocen, sino también para lugares donde hay condiciones parecidas, o deben extenderlo como para los problemas locales, más los problemas mundiales. Entonces igual tener como una visión de lo que tienen acá en Chile, más de lo que pasa a nivel mundial, es bueno para saber dónde uno está parado, como aporte. Y, el agua, mencionaste que un dato importante que habíamos dicho del agua. Sí, que el 80% de los países, el 80% de las aguas residuales se vierte dentro de vías fluviales sin un tratamiento adecuado. Y que el 70% del mundo ha perdido, se han perdido el 70% de las zonas húmedas naturales en el último siglo. Son como las cosas más importantes que pillé. Y ahí, bueno, hay una de que Chile es el único país que tiene privatizada el agua, entiendo. Sí. A nivel mundial. Ya, sigamos. ¿Vale? Ahora con ¿Algún datito? Energía asequible no contaminante. Con la energía, 1 de cada 7 personas aún no tiene acceso a la electricidad, y la mayoría de ellos vive en áreas rurales en el mundo de desarrollo. El 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto la energía es uno de los grandes contribuyentes al cambio climático y representa alrededor del 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Y al 2015, más del 20% de la energía se genera a través de fuentes renovables. De hecho, en Chile, hartos compañeros que tengo están muy interesados en trabajar con el hidrógeno verde, que es lo que está de moda, y con hartas empresas de energías renovables. En particular, Francia y Alemania también tienen harta incidencia dentro de Chile. Y bueno, si se empiezan a interesar dentro del área de las energías no renovables, en particular eléctricas, Chile por lo menos le da muy duro a esa parte. De hecho, en el departamento hay un centro involucrado y hay harto por donde pueden investigar acá. Vale. No, me caí. Me caí. Se fue la Vale y... Información confidencial. La cortaron. No está ahí en el grupo, bueno. No, está el hidrógeno es hidrógeno. Y solamente, digamos, no soy especialista en el tema, pero es una forma de combustión que se está ocupando exitosamente. Y la gracia que tiene, digamos, de que la combustión del hidrógeno es muy limpio, no produce CO2, produce agua nomás como residuo. Entonces, no lo sé exactamente, pero entiendo que este hidrógeno, que tampoco es cualquier hidrógeno, es un hidrógeno que tiene una cierta pacificación, porque el hidrógeno es tremendamente explosivo. Este es el que se refina, digamos, para poder ocuparlo en estos sistemas de combustión. Entonces, a eso se llama hidrógeno verde, digamos, ecológico, a este que se ocupa para lo mismo que otros combustibles, digamos, para efectos de motores o cosas por el estilo, movilidad, automóviles o máquinas. Ya, gracias. Ya. Vale, volviste, menos mal, pensamos que te habían raptado. Me decía, lo escuchaba gritándome, ¡Vale! Pero nada. Ahí Sebastián Valdebenito está explicando más o menos otros conceptos de la pregunta ahí de hidrógeno verde.
Ay, qué bacán. Bueno, no es mi área, pero conozco muchos amigos metidos, así que alguien si quiere averiguar me puede hablar, me puede mandar un correo o algo y yo les puedo dar muchos contactos de gente trabajando con energías renovables. Vale, ¿qué tenemos que decir sobre industria, innovación e infraestructura? A ver, aquí pillé de interesante que más de 4.000 millones de personas aún no tienen acceso a Internet y el 90% de ellos están en el mundo en desarrollo. En algunos países africanos de bajos ingresos, las limitaciones de infraestructura se reducen a la productividad de las empresas, es alrededor del 40%. Y en los países en desarrollo, apenas el 30% de los productos agrícolas se someten a procesamiento industrial, en comparación con el 98% de los países de altos ingresos. Hay harto por hacer. Entonces, bueno, hoy en día ya hemos visto el tema de hay varias fotos que se ven escolares arriba de un cerro tratando de que les llegue señal de internet para poder hacer clases. Entonces, las realidades son muy diversas en distintos contextos. ¿Ciudades y comunidades sostenibles? En las próximas décadas, el 90% de la expansión urbana tendrá lugar en el mundo en desarrollo. El rol económico en las ciudades es significativo, generando alrededor del 80% del PIB global. Y se estima que 828 millones de personas viven en barrios marginales y el número va en aumento. Aquí, bueno, yo quiero puro irme en la ciudad. Igual. Mucha gente. Así es. Sí, entonces vivir en otros contextos, otras formas. Pero bueno, ya que estamos en la ciudad, a tratar de hacerla un lugar más armónico para poder vivir y estar. ¿Qué más tenemos por acá? Producción y consumo responsables. El sector alimentario representa alrededor del 22% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, en gran medida debido a que la conversión de bosques en tierra de cultivo. Una quinta parte del consumo global de energía en el 2013 provino de fuentes renovables, que eso también tenía relación con lo que habíamos hablado del punto de las energías renovables, y solo el 3% del agua del mundo es potable y los humanos la consumen más rápido de lo que la naturaleza demora en reponer. Sí, estamos gastando mucho, estamos consumiendo mucho, ¿qué nivel? Y por eso es el tener conciencia, porque con nuestro nivel de consumo, del consumismo, ¿qué estamos consumiendo? El mismo tema de la carne, cuánta cantidad de carne vamos consumiendo, y inclusive nuestro cuerpo está adaptado a comer tanta carne y todo el planeta, una de las grandes contaminaciones, ¿cierto? Tenemos por el tema de la ganadería. De las vacas. Exacto. Sí, Claro. y lo más importante en el tema del consumo y producción sostenible tiene que ver con que hay una infraestructura mundial, digamos, de producción que tiene una cierta capacidad y las rentabilidades de esas empresas se basan en mantener una gran cantidad de esa capacidad de producción funcionando. Por lo tanto, ocurre de que en muchas áreas se producen sobreproducciones de cosas que realmente no son consumidas. Hay muchos rubros, digamos, donde finalmente, en el caso de la comida, por ejemplo, una gran cantidad de alimentos se bota, digamos, porque hay que darle cabida a la producción nueva del día de ayer. Entonces la de hoy se bota. Y eso, o sea, no hay una racionalidad en cuanto a la producción versus la demanda. Por lo tanto, hay que generar, ¿no es cierto?, modalidades de consumo. Aquí este es un tema de gestión, ¿eh? Este es un tema netamente de gestión. Claro, obviamente que uno puede pensar en que va a tener que racionar, digamos, las cantidades de producción que se van a emitir, pero acuérdense que hay una gran cantidad de productos que finalmente vencen y nunca fueron utilizados, digamos, y se desechan, incluso muchos de ellos antes de vencerse, y solamente es por darle cabida a la producción que viene detrás, que es un concepto netamente económico. Claro, y contrastamos después con la ODS del hambre y la pobreza, y decir, pero cómo la cantidad de comida que se va desperdiciando y la cantidad de gente sin alimento que hay. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es nuestro crecimiento? ¿Cuál es el desarrollo que estamos viviendo? Entonces ahí
importante empezar a tomar conciencia de qué cosas podemos ir cambiando, ir mejorando. Ahora, yo personalmente tampoco es que sea que haga todos los ODS y que sea full ahí motivado con todo, pero sí trato de tomar conciencia de mis actos, de mis situaciones, que la ducha, que el agua, que esto, que lo otro, que la alimentación, etcétera. Entonces, claro, empezar a ir tomando conciencia de, bueno, cuáles son mis actos, qué está sucediendo conmigo, puedo ir cambiando algunas cosas, puedo ir mejorando otras, y para empezar pero es importante empezar a tomar conciencia de lo que nosotros estamos haciendo en nuestro contexto. Como acotación, para terminar con el tema, igual hay hartas empresas y proyectos que se enfocan en estos temas, en particular con el de la comida sustentable, y que tenga sentido como con lo que estamos consumiendo y desarrollando. Y, por ejemplo, la última empresa con la que estuve hablando desarrollaban proteínas que buscaban reemplazar las proteínas animales, similando como algunas de sus características, para poder hacer comida que tenga más durabilidad, que sea más ecológica y que no dañe el medio ambiente. Así que, si bien son como más underground o como que cuesta saber como cuáles son estas empresas, existen, y en Chile en particular hay una que se llama Protera, que trabaja con este tema. Aparte de la clásica empresa, pero esta creo que es estadounidense, la de Not Company, que un amigo también estuvo trabajando ahí en la producción de comida vegetal. ¿Puedo comentar algo? Por favor, Sofía. Unos amigos, ingenieros en biotecnología, tienen una empresa que está en verdad comenzando, se llama Insect Revolution, que es para, en vez de, como decías, la comida de proteína animal, hacerla a partir de insectos. Y eso también se viene ahora, así están todavía empezando, todavía no hay mucha información, no han sacado mucha información al respecto como para la gente que no está metida ahí en la misma empresa, pero de a poco tienen un Instagram y todo y van subiendo eso. Y de hecho lo que quieren hacer es que desde las casas de las personas comunes y corrientes se haga compostaje, y ese compostaje ellos lo utilizan como para renovar, o sea, van a utilizar la basura que tenemos más la basura orgánica, inorgánica y orgánica. Así que, de que hay, como dices tú, se están creando. Qué bacán. Sí. Hoy, Sofi, ¿te podéis dejar el Instagram en el chat para verlo después? Ya, lo voy a poner por ahí. Yo conocí a una mexicana, innovadora mexicana, nutricionista, que desarrolla galletas nutricionales a partir de los chapulines, que en México son los saltamontes. Los pobres chapulines se los comen en galletas y que son súper nutritivos. Bueno, en todo caso hay que mencionar aquí, digamos, de que este curso justamente se trata de que ustedes propongan proyectos que van en estos sentidos, digamos, ya que nos estamos adelantando un poco en la materia. En eso vamos a trabajar este semestre, proponiendo y desarrollando proyectos que apuntan en el sentido de estas ODS. Exacto. ¿Cómo avanzan los ODS en Chile? Bueno, justamente la pregunta que nos hacía la compañera. Tenemos acá una institucionalidad, ¿cierto?, de implementación de la Agenda 2030 en Chile, desde el 2016 al 2019. En septiembre del 2015, Chile suscribió los ODS, generando una estructura ad hoc para enfrentar el desafío. ¿Ya? Entonces, claro, ¿y qué está sucediendo? ¿Realmente se están haciendo las cosas? ¿Realmente hay cambios, mejoras? Hay que estar ahí atentos y empezar a estudiar, y analizar y ver realmente con sus propios ojos, con su propia información, si que realmente se están haciendo las cosas, y nosotros como futuros ingenieros y gente que está ahí haciendo cosas, podemos realmente revertir las cosas y aportar más a estos ODS. Bueno, ahí quiénes son los que están a cargo, cuáles son las instituciones, ¿cierto?, que se están trabajando, que se van desarrollando, ¿ya? Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ya? Y esa es la información. Tenemos 3 informes al respecto de nuestro trabajo en los ODS, lo que se ha hecho en Chile. ¿Ya? Uno es el 2017, Informe Nacional Voluntario. La página, bueno, ahí abajito aparece www.chileagenda2030.gov.cl. Acá hay otro, el 14 de septiembre del 2017. Y el último que se ha desarrollado es del 15 de julio del 2019. ¿Bien?
Así que, bueno, ahí está la información, ahí están los datos y que es parte de la investigación, ¿cierto? Que hay que empezar a hacer, a darnos cuenta y hacernos cargo, bueno, ¿se están haciendo o no se están haciendo cosas reales en Chile para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030? Yo creo, Jorge, podríamos hacer un break ahora para después a la vuelta empezar con lo de Ya, sí, ética. ok, sí, porque llevamos ya como 60 minutos. Sí, hagamos el Sí. break. A la vuelta yo voy a hablar muy cortito del tema de la ética para que pasemos. Vamos a hacer las dos actividades. La de grupos también, ¿o no? Sí. Ya, ok. Entonces hagamos un break cortito. ¿De cuánto? ¿De 10 minutos? 15 minutos lo que corresponde, ¿no? Ah, bueno, ya. Sí, sí. Valentina, ¿tú vas a proponerlo que querías compartir? Sí. Ya. Que Aquí, como bueno, Valentina, Valentina está proponiendo una actividad. Una pausa activa. Es una pausa activa, así que está totalmente volada. ¿Quién va a grabar? ¿La Vale está? Así que se pone un descanso. Sigue tú. Ahí está. Ya. Así que muchas gracias, Valentina, por la presentación muy interesante. Y lo otro, antes que se me olvide, bueno, ustedes seguramente están muy interesados en saber qué pasa con los ODS en Chile. Tienen que echarle una mirada a esos informes. La verdad que estamos muy, muy atrasados. Y esa cuestión no es novedad. Ustedes lo ven todos los días ahí en la televisión con la baja conectividad que tenemos en Chile. Y lo otro, digamos, es el que se deterioró mucho estos últimos años fue el tema del acceso al agua, digamos, con esta sequía que hay en Chile en este momento. O sea, ya ni siquiera podemos hablar de acceso al agua potable. O sea, hay gente aquí que se quedó sin acceso al agua en general, digamos, o sea, para riego, para los animales y esas cosas. Entonces ahí tuvimos un retroceso bastante grande. Y así que pero tienen que acceder a esos documentos para ver, digamos, cuál fue el último, el del año 2019, digamos, para ver cómo está la situación en Chile, pero el avance es muy poco y estamos muy atrasados en varios temas. Ahora, respecto a la ética, vamos a tocar este tema acá de la ética, que es parte de, como lo vimos la semana pasada, digamos, es parte de una de las competencias transversales que se deben desarrollar en estos cursos, igual que la comunicación, el trabajo en equipo. La ética es uno de ellos y es muy importante. La siguiente. La ética en la ingeniería. Bueno, ¿cuál es la necesidad, no es cierto, de desarrollar estos programas de enseñanza en la ingeniería en el ámbito de los ODS? Principalmente porque los ODS le dan un marco ético al ejercicio de la profesión. O sea, uno finalmente hace ingeniería, digamos, en pos o para construir alcance de estos objetivos ODS, y eso le da un marco ético a la profesión. Lo está haciendo, digamos, fundamentalmente con un objetivo de bien común, y no solamente el enriquecimiento o solamente el tema económico, sino que hay detrás de ello un bien común. Eso es muy importante. Entonces, esto constituye un marco ético para el desarrollo de la profesión. Eso es muy importante. Estos ODS dan ese marco ético. En esta clase solamente vamos a hacer una mención al tema de la ética. Vamos a tratar de desarrollarlo lo más posible dentro de este semestre y el próximo, pero es un tema que requiere mucho tiempo. La siguiente. A ver, finalmente, el problema acá es que en la ingeniería, como en todas las profesiones o en todos los oficios, digamos, uno se enfrenta con dilemas éticos muy importantes, ¿ya? Particularmente en ingeniería. Particularmente en ingeniería, porque uno, al hacer proyectos de ingeniería, en general, estos tienden a ser muy invasivos. Cualquier tipo de proyecto minero, de proyecto energético, de producción de energía, por ejemplo, de las convencionales a petróleo o a carbón, son tremendamente invasivas para el medio ambiente e incluso la construcción, los caminos, digamos, de toda índole, porque finalmente la ingeniería es eso, de alguna forma, es intervenir el medio, digamos, obviamente tratando de hacer la vida más llevadera, digamos, de que uno pueda transportarse, de que uno pueda tener energía, pero
en ese camino, digamos, uno va pasando por arriba de ciertas cosas, de ciertos elementos, de cierto medio ambiente, y es ahí donde uno tiene que poner la atención. Les voy a hablar sin mucho eufemismo el tema de la ética. El tema de la ética antes del año 2000 no fue tema, no era tema. La verdad que los ingenieros hacíamos y deshacíamos, digamos, y tampoco nos importaba, digamos, crear zonas de sacrificio, digamos, o ¿no es cierto?, cambiar la vida, digamos, de una comunidad. El año 2000 en Estados Unidos ocurre un desplome de una empresa energética, Enron, en que es tan grande, digamos, la catástrofe económica que se produce ahí, que pone en riesgo en algún momento la economía norteamericana. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó aquí? Bueno, efectivamente, detrás de ese descalabro económico que hubo en Estados Unidos en el año 2000, habían en esas empresas, digamos, ciertas actitudes deshonestas de personas. Entonces, eso pone de moda, dada la gravedad que tuvo el problema, pone de moda hablar el tema de la ética. Y de ahí para adelante se dice, de aquí se van a requerir ciertos funcionarios, fundamentalmente ingenieros, que tengan amplios conceptos éticos, ¿ya? Una sólida formación ética. Es más, de ahí para adelante, digamos, la selección de ingenieros tiene una componente que la ética que a uno le podían medir, digamos, era del 5%, pasó a valer como el 30%, digamos, la formación ética que uno tiene. Se dio a eso. Pero gracias a ello, digamos, empezó a discutirse, digamos, en los ámbitos de la ingeniería el tema de la ética en la profesión, y nos dimos cuenta, digamos, de que el tema de la ética iba mucho más allá que la honestidad que podía tener una persona, un operador financiero, qué sé yo, o una persona que hacía negocios de comprar y vender cosas o adjudicar proyectos. Entonces, nos dimos cuenta de que en el ámbito de la ingeniería había muchos temas que resolver respecto a la ética, y que el ingeniero necesitaba una preparación y sobre todo necesitaba elementos y metodologías, digamos, para poder resolver en forma sistemática estos conflictos, ¿ya? Así que de ese tema vamos a hablar en estos cursos, y solamente para introducir al tema les vamos a recomendar un artículo muy bonito, en realidad es un discurso, que lo vamos a poner un colega ingeniero peruano, don Héctor Gallego, digamos, que finalmente se dedicó al tema de la ética profesional y particularmente a la ética en la ingeniería, y que es un discurso que dio en el año 2004 más o menos en una reunión panamericana de ingenieros, y lo vamos a dejar publicado para que lo lean, porque él ahí se pregunta, o sea, él parte de su discurso diciendo qué barbaridad hemos hecho los ingenieros. Bueno, efectivamente hemos hecho muchas barbaridades, hemos en algunos casos tratado de avanzar en temas de ingeniería, digamos, sin tener en cuenta todos los aspectos. Así que eso va a ser para conversar, y después entonces vamos a retomar el tema, dado que ahora, y esa es la última diapositiva, por favor, ustedes pueden encontrar muchas situaciones como esa, digamos, donde efectivamente la ingeniería de repente pasa a llevar un poco al ser humano, digamos, ya en el afán, ¿no es cierto?, en el afán económico, digamos. Todas estas obras de ingeniería lo que están tratando es acelerar un poco la economía, pero invaden fuertemente el territorio humano. Entonces vamos a comenzar estudiando, les vamos a dejar publicado ese texto, y más adelante lo vamos a retomar para discutirlo y ver cuáles son las aproximaciones que tiene con nuestro caso. Entonces, ahora pasamos a las actividades. Así que esta actividad tiene una primera que es muy, muy informal, diría yo, que es conversar un poco y compartir opiniones, pero la que sigue después de esta, digamos, donde ustedes se van a meter a elegir, a priorizar ODS, va a ser el primer paso que van a dar, digamos, en el proyecto que van a hacer este semestre. Entonces, partamos con la primera. La actividad, entonces, conversemos sobre los ODS. 10 minutitos. Ahora nos reuniremos en grupos aleatorios para investigar, opinar y reflexionar sobre el ODS. Bien, entonces, básicamente vamos a hacer grupos aleatorios. Aquí Valentina está preparando los grupos para que conversen sobre lo que hemos estado viendo ahora. Si alguien tiene alguna referencia, algún familiar, algún cercano, algún vecino, o ustedes mismos viven en una localidad, en una situación en que alguna de las ODS
tanto de las 6 como las 17 que hemos estado conversando, ¿cierto? ¿Tienen alguna relación o les interesa o les motiva, les genera alguna emoción? Eso mismo. Alguna de ellas. Lo mismo que iba a preguntar yo. ¿Cuántos hacemos los grupos? Yo creo que de 5, para que haya más... Claro. Todos puedan opinar más, porque de 10 es mucho. ¿Cuánto está diciendo? Lo hice de 10. Ya, Lo pero hiciste los de 10. andar, los pueden andar. 5. La idea es que tengan algún Sí, pues representante. si son de 10 van a haber muchos que no van a hablar. Dentro del grupo, saquen después un representante o alguien que se motive para después vamos a volver en general, ¿cierto? Y vamos a dar unos minutos para que conversemos y podamos compartir y dialogar sobre los ODS de una forma mucho más abierta y no a partir de datos duros de los informes, ¿ya? Así que vamos con los grupos de A5. ¿Los Vuelvo vamos a a repetir. todos los grupos de A10? Sí, Mientras sí, tanto, si no, ahí... no, pero si no puedes retroceder, sigamos con los grupos de 10 nomás, porque Sí. vamos a perder tiempo. No, dale nomás, Valentín, ya, no importa. Y recuerden que aquí no hay nada bueno, nada malo, es conversación, sí, obviamente con respeto a todos. Mándalo nomás a los grupos. A nosotros nos pusiste en una sala también, ¿no es cierto? 11, sí, excepto ya, a Cristian, que como es host, tiene libertad absoluta de... él se mueve por él, ya. Okay. Sí. ¿Qué tal? Por fin que me den alguna libertad. Por fin alguna libertad entre tanta represión. Sobre todo este último año. Ya. Ok. Nos juntamos entonces en el grupo 11. Y tenemos que dar la actividad. Así que compartimos. Alguien que quiera, sí, bueno, siempre nos va a faltar tiempo. Ahí comentan en el chat que nos falta tiempo y siempre nos va a faltar tiempo en esta modalidad online. Pero bueno, vamos adaptándonos, vamos comentando. Así que adelante, cedemos la palabra para que quieran comentar. Cortito también, algo que le haya llamado la atención, que alguien que comentó algo en el grupo. Así que adelante. Grupo 1. ¿Alguien del grupo 1? Representante del grupo 1, por favor. Alan, Alexandra. Los A. ¿Cuáles fueron las más Antonia, importantes? ¿tú? Ya. Aquí representante. Ya. Nosotros en esencial estuvimos discutiendo sobre cómo la pandemia hizo que todas estas ODS se retrocedieran. Todos los avances que hicimos a medida que han pasado los años no valieron nada. Algunos decían, obviamente algunos discrepaban, decían que estaban de acuerdo, otros no, daban sus argumentos y esas cosas, pero en general concluimos que no estamos haciendo nada. Ni siquiera con la gestión de la pandemia, que es algo cuestionable. Y eso sería básicamente. ¿Había alguno de ese que los motivaba más que otro? Digamos, ¿alguno que tenía más preferencias que otro? No, de hecho no. Hablamos casi todos los temas por igual, porque en algunos como que nos profundizamos mucho más. Perdón, nos extendíamos más, así que eso sería. Buenísimo. Gracias, Antonia. Gracias. ¿Quién más? O si no... Grupo 2. De grupo 2. Sí. Benjamín. ¿Alguno de los Sí, Benjamines? Bueno, nosotros, por nuestra parte, más que centrarnos en decir que no hacemos nada, es como ver qué oportunidad ofrece como Chile para explotar. Y como uno de los que más se repitió fue el hecho de desarrollar industrias que puedan competir con los productores extranjeros. Por ejemplo, en vez de simplemente exportar cobre o cosas así, lograr como que Chile mismo produzca cosas. Y en base a eso también ir urbanizando las zonas que son como más periféricas a Santiago. Pueden ser, no sé, por el sur, el norte, y como esos temas en general. Claro. Ahí se habla mucho de que Chile tiene una economía extractivista. Entonces todo se basa en extraer, y no producir, y no crear, no innovar, no desarrollar. Entonces ahí estamos nosotros dándole para poder innovar.
Serán las cosas difíciles. Sí, también, por ejemplo, a propósito de esta pandemia, se descubrió que aquí en Chile sería muy importante poder hacer vacunas, que se hicieron aquí en Chile durante mucho tiempo y muy buenas, digamos, ¿ya? Entonces, claro, estamos de acuerdo con los economistas, ¿no es cierto?, de que comprar vacunas en China o en la India son muy baratas, puede que sean hasta la mitad del costo, digamos, de lo que se pueda producir aquí en Chile, pero ¿qué pasa con el tema estratégico? Acá en el mundo, digamos, si no haber sido por China, si no existiera China, que tiene una capacidad gigantesca, digamos, para producir cosas en corto tiempo, yo les aseguro que hubiese habido una escasez de vacunas tremenda, digamos, que había provocado, pero terribles consecuencias. Entonces, afortunadamente no ocurrió. Pero qué bueno que a alguien se le ocurra, digamos, de que hay que hacer vacunas en Chile, que probablemente, aunque sean caras, digamos, igual vale la pena hacerlo. Ya, comentario. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo había escuchado algo de que la razón del por qué nosotros en el país no hacemos no elaboramos cosas debido a a la poca confianza en que tienen los privados. Porque lo que ellos hacen es hacer las cosas a lo fácil, no tomar riesgos, porque saben que son riesgos muy altos. Y así se rige todo. La idea es perder lo mínimo de dinero. Sí, Por una esas de las razones cosas, no producimos nada, no producimos baterías, otras cosas importantes, porque tenemos litio, no. sí, porque el extractivismo está en la zona de confort, porque uno va reduciendo gastos y va generando más dinero, o sea, más utilidades. Entonces va disminuyendo los gastos de a poco, de a poco, de a poco, va extrayendo más a menor precio y va generando más capital. Entonces, claro, ahí está la cuestión de poder innovar, poder desarrollar nuevas cosas, porque la innovación requiere, como dijimos la semana pasada, valentía, atreverse a hacer las cosas distintas, y eso requiere investigación, gastos, inversión de recursos humanos, gente ahí metiéndole mano, metiéndole cabeza a nuevas cosas, pero no, pues lo más fácil es extraer y ganar plata. Otra cosa, no sé si quieren cambiar de tema, pero que igual hay como una competencia súper desleal con otros países que no tienen derechos sociales ni derechos de trabajadores, que al final producen y les pagan con un plato de arroz, entonces pueden vender mucho más barato, y acá en Chile existe por lo menos un sueldo mínimo, existen derechos de trabajadores que al final vuelven mucho más difícil competir con el país extranjero. Entonces también se podría, no sé, pues llegar a acuerdos internacionales de no comprar a estos países, como no negociar con estos países que no aseguran calidad como de condiciones, y así tal vez como poder tener unas reglas del juego mucho más como justas, por así decirlo. Bueno, justamente hacia allá apuntan los ODS, justamente a que las cosas se hagan con racionalidad y con humanismo, digamos. Estas vacunas chinas y indias, digamos, son tan baratas porque las fabrican mujeres y niños, digamos, que están encerrados probablemente en condiciones de hacinamiento y sin higiene, y solamente reciben un plato de comida, digamos. Probablemente ni siquiera los dejan dormir mucho, y por eso producen vacunas muy baratas. Entonces, claro, los ODS tienen que hacerse cargo de eso, digamos, de que la producción, digamos, la economía, todas esas cosas se hagan dentro de un ambiente de dignidad también. Otro grupo. El grupo 3. Carolina, David, algunos de los David. Bueno, nosotros como grupo 3 empezamos hablando de la energía renovable. Sobre un proyecto que era colocar paneles solares en el norte y ocupar energía para extraer agua, así como en altura, y ocupar esa agua que está en altura para generar de nuevo energía. Y a partir de ese tema salió la energía nuclear, porque empezamos a discutir ahí el tema de energía, si era más barato, más seguro, qué era mejor, y empezamos a discutir sobre la energía nuclear, si era factible o si era mejor que la energía renovable. También discutimos ciertos temas del consumo de carne, porque igual genera harta contaminación, consume harta agua también. Sí, ahí saltamos de las energías renovables a la huella de carbono. Y el tema de la huella del carbono salió el tema de la industria del vacuno y lo que impacta la industria del vacuno en
en las emisiones de gases de invernadero. Eso. Buenísimo. Continúa. No, y eso principalmente. Sí, y también salió el tema de las importaciones, que las importaciones sí. también tienen que ver con lo de la huella de carbono, porque un porcentaje importante de las emisiones de carbono está en quemar gases fósiles para importar cosas de países con más producción. Entonces, disminuir las importaciones en general, así como a nivel global, disminuye la huella de carbono. Y eso. Y también evitar el vacuno, porque el vacuno emite mucha huella de carbono. Al final nos concentramos mucho en lo de la huella de carbono, Sí. de la emisión de gases y el cambio climático. Hay harto tema para conversar, para debatir, y si dan cuenta, claro, no conocían nada de la ODS, pero estamos familiarizados, nuestro entorno, nuestro contexto, nuestro hábitat está relacionado a la ODS todo el rato. No sé, el último grupo, Jorge, como para ir... Sí, alguien que quiera, pues no va a alcanzar a pasar por todo, digamos, alguien que quiera decir algo voluntariamente que sea importante y que no quiere dejar pasar, porque vamos a tener que seguir con otra actividad, no se nos está acabando el tiempo. Puros cracks. Alguien que haya descubierto, digamos, o hayan observado, hayan hecho un hallazgo interesante en este tema de la ODS. Nosotros con mi grupo al final llegamos como a la conclusión de que en Chile, a pesar de que no se está tan como avanzado en el tema de los ODS, aún así inconscientemente se generaron respuestas a los pocos avances de estos temas. Y ahí llegamos como principalmente a todo lo que pasó en el 2019 con el estallido social, que fue toda una respuesta al descontento en cosas como la pobreza, el tema de la alimentación, de educación, igualdad de género, y eran todos puntos que estaban declarados en los ODS. Entonces al final fue toda una respuesta a todo este descontento. Al final fue como lo extrapolamos a que sin saber de verdad qué era, aún así estábamos respondiendo a eso. Eso. Cierto, tiene mucho que ver, claro. Y una discusión reciente, los ODS son del año 2015. Bueno, ese año se declaran formalmente, vienen desarrollándose de antes, pero es una respuesta tardía, digamos, a todas las necesidades que hay en tantas partes. Ya, bueno, agradecerle a todos por participar en los grupos, vi que también estaban bien activos conversando, súper interesante todos los debates, ustedes nuevas generaciones vienen con una conciencia muy distinta a lo que veníamos nosotros antes o lo que se está viviendo, así que qué bueno que estén ahí pensando, darle vuelta, tomando conciencia de que podemos hacer grandes cambios, hay harta cosa por hacer, así que muchas gracias a todos por la participación. Ahora Dominique les va a pasar a compartir la actividad número 1, a explicarles la actividad número 1, así que yo creo que vamos a terminar en unos 5 o 10 minutitos más. Cristian, ¿me compartes pantalla? ¿O me das autorización para compartir? Si quieres te comparto la pantalla aquí directamente. Sí. Ya, chiquillos, ahora van a tomar todo lo que estuvieron conversando en los grupos y vamos a hacer una actividad individual, esta no es grupal. Así como a modo de apoyo les dejamos un archivo Word, que es una plantilla, la idea es que ustedes la descarguen y la rellenen. ¿Ya? Me avanzas a la próxima diapositiva, por favor. Ahí está la plantilla. Una vez que la descargan, ponen su nombre y están los ítems. En el primer ítem de la plantilla, les vamos a pedir que desarrollen un poco el contexto de los ODS. La idea es que no sea más de una página, en el mismo formato en la plantilla está delimitado los lugares para poder escribir y también está, creo que, modificado el tamaño de la letra, que es un tamaño 11 aproximado. En esta parte, Dominique, disculpa, la plantilla va a estar publicada en una tarea, ¿no es cierto? Tú vas a crear una tarea. La tarea, déjenme subir el link al tiro para que quienes quieran descargarla sepan a tiro cuál es y no tengan dudas. Ahí está publicada la tarea y está en material docente también y en la misma tarea, en la descripción, ustedes pinchan el link y se descarga el tiro.
En el primer ítem de contexto de las ODS, como les decía, la idea es que desarrollen un poco sobre qué son las ODS, cómo comenzaron, en general contextualizar sobre ellas. Y como les decía, pueden incluir el origen, cuál es el propósito general, cuántas eran antes, cuántas son ahora, las modificaciones que se pueden haber hecho considerando la pandemia, cómo son a nivel mundial y cómo han sido a nivel nacional. Ahí hay algunas ideas y lo importante es que eviten copiar y pegar, solo así unas frases muy pequeñas, ojalá, lo demás que sea solo síntesis de ustedes. Así que les vamos a revisar de que no hayan copiado y pegado. En el ítem 2 de la plantilla está esta tabla de los ODS, que la idea es que ustedes elijan de todos los ODS que se van a trabajar, elijan los 6 que a ustedes más les gusten, que más les interesen o con los que más se relacionen, etc. No hay como un criterio que sea errado o no, sino que lo importante es que sea de acuerdo a sus intereses personales. Entonces toman 6 ODS de todas las que hay y los eligen y los ordenan del 1 al 6. Ahí, ojo, no es de los 17, sino que recuerden que les mostramos las 6 ODS que vamos a empezar a trabajar y esas 6 ODS las jerarquizan del 1 al 6 para saber con cuáles son para ustedes las más importantes. Sí, este semestre se seleccionaron solo esos 6, así que básicamente tienen que ordenarlos. De esto también depende, ojo, las actividades que vienen después, así que por favor háganlo a conciencia y que sea coherente con sus intereses personales. En el ítem 3, Cristian, si me puedes avanzar la diapo. En el ítem 3, la idea es que ustedes elijan, de estas 6 ODS, elijan las 3 primeras, su prioridad, la primera, la segunda y la tercera, y ya empiecen a desarrollar un poquito más sobre estas ODS. En el archivo de la plantilla es una página por cada ODS, es decir, una página para la primera prioridad, otra para la segunda y otra para la tercera. Y lo que van a desarrollar para cada una de estas 3 ODS es primero describir brevemente el estado del país respecto a la ODS que ustedes consideraron en cuanto a aspectos cuantitativos fiables. Para esto es súper importante que saquen la información de fuentes fidedignas, ya no que no la saquen como aleatoriamente, es que nos pasó mucho el semestre pasado que los datos venían de páginas extranjeras o de otros países y no tenía mucha relación con la realidad chilena, por ejemplo. En el ítem B, la idea es que coloquen cuáles son las acciones públicas que apoyan el logro de este ODS. En el ítem C, cuáles son los aportes que realizan otros actores para lograr este ODS. Y por último, cuáles son los desafíos que se identifican para lograr ese ODS. Así que ustedes se van a los archivos oficiales que les vamos a dejar los links y lo que se mostró durante la clase, los informes, etcétera, no van a tener dudas en responder esto porque casi que está explícito el desarrollo de estos ítems. Así que para que tampoco se confundan en cómo sacar información que no tiene mucha relación, ojalá puedan centrarse en los archivos oficiales que les mencionamos antes en las diapositivas y los links que van a estar después. Como les decía, en la misma plantilla... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Lo siento por interrumpirte. Eso de acciones públicas y aportan los actores... ¿Te refieres como al sector público? Sí, en los informes, cuando ustedes revisen los informes de los avances de la ODS, hay ítems que se especifican de manera detallada cuáles han sido las acciones públicas, en el fondo que se han determinado sobre esa ODS, cuáles han sido eliminadas, cuáles se agregaron, cuáles se modificaron, etc. Y hay otro ítem también en los informes que hace la diferencia de las acciones públicas con los aportes que realizan otros sectores, que no necesariamente son desde el gobierno. Pero tienen que revisar los informes porque ahí van a entender bien a qué se refieren estas preguntas. ONGs, claro. Ya, ok, gracias. De nada. Como les decía, en la plantilla les van a salir la hojita, una hoja por cada ODS. Primero, como dice arriba, escriban ahí la ODS que eligieron en primera prioridad y desarrollen las 4 ítems. Y como les decía anteriormente, ojalá utilicen
De hecho, es casi que obligatorio utilizar las fuentes oficiales, la de la ONU, la página oficial de Chile, y durante la diapo también les dejamos varios links con información oficial más actualizada, y si es que encuentran información oficial más actualizada aún, mejor. Esta actividad, que es individual, se va a evaluar como lograda o no lograda, pero van a haber criterios que se les van a detallar un poquito más adelante que todavía no están definidos. Pero no, básicamente nos importa que la desarrollen a conciencia porque esto va a determinar todo lo del proyecto que viene para más adelante. Para hacer esta actividad, esta plantilla, que al final son 3 hojitas de la última parte y 2 primeras, son 5 páginas en total, la idea es que comiencen ahora en clases, que empiecen a desarrollarla, que tal vez miren la plantilla, a ver si tienen alguna duda, y tienen plazo para entregarla hasta la próxima semana. La idea es que se suba antes de la clase que viene, así que el plazo es hasta el martes 30 de marzo hasta las 4 de la tarde. Ya está subida la tarea, así que también la pueden revisar, y está en material docente todo lo relacionado a lo que hablamos hoy. Disculpa, que había puesto al inicio como ejemplos de lo que podíamos responder para la primera pregunta. ¿Podéis poner eso de nuevo, por favor? Sí. La diapo 36. Por ejemplo, el contexto de las ODS, ahí les puse como ejemplo que pueden colocar qué son las ODS, cómo se originan, dónde se originan, después cómo se modifican, cuál es el propósito de los ODS, cómo se desarrollan, cómo son a nivel mundial, nacional, quiénes están involucrados, etc. Lo más importante es que no copien y peguen, sino que hagan una síntesis propia. El objetivo al final de esta actividad es que vayamos introduciéndonos a la ODS, qué significa la ODS, que vayan tomándole conciencia, vayan investigando, busquen en internet ODS, qué pasa con otros mundos, qué pasa acá en Chile. Hay harta información también, hay videos sobre ODS que se han hecho con distintas comunidades, distintos grupos que accionan sobre temas de la ODS. Así que más que nada la actividad más allá de la nota, porque como ven va a ser logrado o no logrado, sino que realmente tomen conciencia, porque para poder innovar necesitamos una base de información, pues si no tienen esa base, entonces ¿cómo vamos a poder innovar? ¿Ya? Así que básicamente es que ustedes se metan, indaguen, busquen, cosas que cuando ya empecemos a desarrollar la innovación como tal, ustedes ya tienen esa base necesaria para saber hacia dónde apuntar el proyecto. De hecho, en los informes que hay como gubernamentales que se han subido, son súper extensos, así que puede que si los descargan se abrumen un poquito, pero por eso también estamos focalizando el trabajo a solo 6 ODS y que ustedes desarrollen en base a 3 de las cuales más prefieran, para que tampoco estén ahí como... Si pueden leerse todos los informes, mejor, pero... es harta información, es harto detalle, son hartas estadísticas, así que básicamente la idea es que al menos puedan como adentrarse en alguno de los informes como para entender básicamente a qué se refiere con políticas públicas, a qué se refiere con los actores que mencionábamos antes, que no es la misma información que sale como abierta en las páginas web. Ahora, como modo de proceder, yo quería recomendarles que ahora, en lo que queda de esta clase, bajen el documento, lo lean completamente, punto por punto, para que se vayan hoy día entendiendo muy bien qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Posteriormente, durante la semana, para efectos de las dudas que vayan generándose a medida que desarrollan la tarea, nosotros deberíamos abrir en el foro un tema, digamos, respecto a esta tarea, la tarea de los ODS, y ahí ustedes pueden ir volcando sus dudas y sus preguntas, ojalá prioritariamente en el sentido de que ahí cuando alguien pregunte y nosotros le respondamos, todo el mundo se entere de esa pregunta y de esa respuesta, entonces les va a servir a todos. En general, se pueden hacer preguntas desde luego por mail, pero yo diría que son para casos más particulares o cosas más específicas, pero fundamentalmente con respecto a la tarea, digamos, hacer las consultas en el foro, ¿ah? De manera que sus dudas
le sirvan a todos los demás. Entonces, junto con la tarea que ya está instalada, entonces bajen el documento, léanlo, para que se lleven una claridad del enunciado, y posteriormente para el desarrollo de preguntas específicas, lo hacemos durante la semana mediante el foro. Yo tengo una duda sobre la fuente. ¿Se puede usar Wikipedia también? ¿Es una fuente válida? En general no es tan fidedigna porque puede que sea información que no esté adecuada, por ejemplo, al caso de Chile, específicamente de Chile, puede que te sirva más como información como a nivel mundial, pero como te digo, en los informes de la ONU, en general los informes oficiales, está casi toda la información. Sería muy extraño que no encontraras algo. Lo que puede pasar es que no estén tan actualizados. Y va complementando, o sea, tomar también la otra información como complemento a lo que, claro, en este caso específico tenemos una base oficial, pero también es interesante saber lo no oficial de la ODS, ya como la parte B, que también pueden investigarla y buscarla, pero en este caso, para específicamente la tarea, la actividad, basarse en la información oficial que se tiene de la ODS. El resto es complemento. Una pregunta. El tema de los informes que mencionó Dominique, ¿esos dónde los podemos encontrar? ¿En las páginas oficiales que dijeron en las diapositivas de más abajo? Sí, en la diapositiva ahí se pueden encontrar, por ejemplo, fuente Chile Agenda 2030 gobierno.cl. Están todos los links en las diapositivas y les subimos la clase en archivo PPT para que puedan también copiar y pegar el link. Ya, gracias. ¿Más preguntas? ¿Ahora tenemos que hacer eso? No, ahora ya terminó la clase con lo que corresponde por el horario online. O sea, perfecto. Si fuese presencial todavía estaríamos en clase, pero modo online ya se nos terminó el horario. Así que, bueno, básicamente era empezar la actividad en clase por si tenían dudas, pero estas dudas ya las hemos más o menos ido resolviendo ahora con las preguntas que nos han hecho. Así que, si no hay más preguntas, si no tienen más dudas, empezaríamos ya a cerrar la sesión. ¿Alguna otra duda? ¿Está todo claro entonces? Ya, el resto, sí, todo claro. El resto lo respondemos por el foro, entonces. Cualquier otra cosa que aparezca todavía puede que alguien quede con dudas. El criterio, básicamente, desde que yo no estoy parte del equipo dentro de los criterios de evaluación, pero básicamente es seguir esa ética y respeto de no andar copiando y pegando, sino que hacer el trabajo y escribir ustedes, hacer el ejercicio de escribir, y lo que estaba mencionando también de tener una fuente fidedigna y no andar sacando información de cualquier parte, más o menos como la base de una investigación, que tener fuentes fidedignas, ¿cierto? Y respetar y no copiar y pegar textos que vienen de otro lado. Más o menos por ahí va lo logrado o no logrado, porque si al final todo es un copy-paste, no están logrando el objetivo de la tarea, que es que ustedes investiguen y que empiecen a ponerle cabeza a qué significa la ODS y empezar a interiorizarla para que después podamos innovar de buena manera. Súper. ¿Otra duda, consulta? Bueno, yo por mi parte agradecerle a cada uno la participación, el entusiasmo, esperemos que vaya todo bien, agradecerle al cuerpo docente también por el trabajo. Y si no hay más dudas, vamos cerrando y nos vemos la próxima semana. Bueno, tienen ahí el foro abierto para que cualquier duda o consulta, nosotros siempre estamos atentos. Y nos vemos la próxima semana si todo sale bien. Un ratito, mañana comienza el Congreso Tecnológico Indígena, ya que estamos participando del programa Pueblos Indígenas. Hay temas bien interesantes, por ahí están los links, métanse ahí. Hay memoristas, tesistas que también han desarrollado proyectos con comunidades indígenas.
hay de todo ámbito, temática bien interesante, así que échenle una mirada. Es del miércoles al viernes todas las mañanas, ¿ya? Hasta el sábado, del miércoles hasta el sábado, del 24 al 27, de 9 a 2:30. Publican en el foro o en cualquier parte. Sí, el link. ¿Lo de las caricaturas? La próxima semana le entregamos un approach de cómo salieron las caricaturas. Sí, lo que pasa es que varios alumnos no alcanzaron a entregar tal vez, entonces para que no queden fuera del collage. Voy a abrir la tarea de nuevo para que la puedan subir, ¿ya? Para que estén todos. Nadie quede fuera del collage. Eso sería entonces, Timotén. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, cuídense.